La última serpiente, de Chichén Itzá. En los días antiguos, cuando los dioses caminaban entre los hombres y la tierra aún estaba teñida por la magia de las estrellas, Chichén Itzá era mucho más que una ciudad. Era el epicentro de una fuerza ancestral, un punto de unión entre el mundo humano y el reino de los dioses. Cada piedra en sus templos, cada escalón en sus pirámides, tenía un propósito, un significado oculto que los sabios de la época habían descifrado a lo largo de generaciones. En el corazón de la ciudad, la pirámide de Kukulcán se alzaba como un faro de poder, un puente entre los cielos y la tierra. Pero había algo que pocos sabían. La pirámide no solo servía para rendir culto a la serpiente emplumada, sino que también guardaba un secreto olvidado por el tiempo. Un secreto que podría cambiar el destino de todo el mundo. La profecía del último guardián. El último de los grandes sacerdotes de Kukulcán, llamado Itzamna, había recibido una visión en sus sueños. En ella, el dios serpiente, envuelto en plumas doradas y ojos llameantes, le había revelado que el equilibrio entre los mundos estaba a punto de romperse. La humanidad, al perder su conexión con los dioses, estaba a punto de desatar un caos sin fin. Solo un ser de la más pura bondad y valentía podría restaurar el equilibrio y salvar al mundo de la oscuridad que se avecinaba. Itzamna sabía que el destino de su gente y el de los dioses mismos estaba en juego. La serpiente emplumada, que había guiado a los mayas hacia su mayor grandeza, ahora se erguía como el último salvavidas, pero para despertar su verdadero poder, necesitaba algo más que un sacrificio. Necesitaba una alma pura, alguien dispuesto a enfrentarse a las fuerzas oscuras que acechaban más allá del reino de los mortales. La llegada de Xochitl, una joven campesina que vivía en un pequeño pueblo cercano a la gran ciudad de Chichén Itzá, no tenía idea de la importancia que iba a tener en la historia de su gente. Su vida transcurría entre las labores del campo y las historias que los ancianos contaban junto al fuego. Aunque su madre siempre le había hablado de los antiguos dioses y los grandes misterios de la tierra, ella nunca había imaginado que su destino estaba ligado a esas mismas leyendas. Una tarde, mientras caminaba por el bosque recogiendo flores, Xochitl escuchó un susurro que parecía venir de las profundidades de la tierra. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que el sonido era más profundo, casi como si una voz la llamara. Siguiendo el eco, Xochitl llegó hasta un pequeño claro donde, ante sus ojos asombrados, se abrió un portal brillante en el suelo, como un pozo de luz. «Ven», dijo la voz, «tu destino te aguarda en las entrañas de la serpiente». Xochitl, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad, no pudo resistir. Se agachó y tocó la luz. Al instante, fue absorbida por la oscuridad y se encontró en una caverna que vibraba con una energía antigua. Ante ella, apareció una figura imponente, la serpiente emplumada, Kukulcán. «Xochitl», dijo Kukulcán, con una voz que resonó en todo su ser. «Has sido elegida, pero solo tú puedes tomar el camino hacia el corazón de Chichén Itzá. Solo tú puedes despertar el poder que duerme en las entrañas de mi templo». El camino hacia el templo Kukulcán le explicó a Xochitl que el equilibrio de los mundos estaba en peligro debido a un ser oscuro que había sido sellado en el corazón de la pirámide. Este ser, conocido como Apuch, el dios de la muerte, había sido liberado por aquellos que buscaban usar su poder para dominar la tierra. Apuch había crecido en fuerza, y ahora, con la desaparición de los antiguos sacerdotes, su poder era imparable. «Para detenerlo», dijo Kukulcán, «debes ingresar al templo de mi pirámide, atravesar las puertas de la muerte y enfrentarte al dios oscuro. Pero el camino no será fácil, Xochitl. Solo la pureza de tu corazón y el coraje de tu alma podrán guiarnos.
Xochitl, aunque temerosa, aceptó el desafío. Sabía que no podía huir, pues el destino de su gente estaba en sus manos. La serpiente la guió hacia el interior de la pirámide, donde las paredes de piedra parecían susurrar antiguos secretos y advertencias. Cuanto más se adentraba, más se sentía como si el tiempo y el espacio se distorsionaran, como si estuviera cruzando un umbral entre mundos. El desafío de la pirámide. Al llegar al último nivel de la pirámide, Xochitl se enfrentó a Puch, quien se erguía en el centro del templo, rodeado de sombras y muerte. Su figura era aterradora, con piel de obsidiana y ojos de fuego. La serpiente emplumada, Kukulkan, se transformó en una gigantesca criatura de luz y alas doradas, luchando contra las sombras que rodeaban a Puch. Sin embargo, Kukulkan no podía derrotarlo solo. Necesitaba el poder de la joven, Xochitl. Susurró Kukulkan. Este es el momento. Con tu fuerza interior, con tu amor por tu pueblo, puedes sellar a Puch una vez más. Usa lo que has aprendido. Xochitl, con el corazón lleno de valentía, cerró los ojos y se concentró en todo lo que había aprendido de su gente, en las historias que su madre le contaba, en los antiguos dioses que aún vivían en su alma. De repente, una luz intensa emanó de su pecho, como si su propia esencia se fusionara con la energía de Kukulkan. La batalla entre la luz y la oscuridad fue épica. Los rayos de la serpiente y las sombras de Puch chocaban, y el suelo temblaba bajo sus pies. Pero, con un último esfuerzo, Xochitl liberó una explosión de luz que selló a Puch en el mismo lugar donde había sido encerrado hace siglos. La oscuridad se disipó y la pirámide comenzó a brillar con una luz dorada. El regreso del equilibrio, con Puch finalmente derrotado, Kukulkan se posó sobre Xochitl y la bendijo con un poder antiguo. Tu valentía ha restaurado el equilibrio, Xochitl. Has salvado a tu pueblo y al mundo. Ahora, el equilibrio será restaurado, pero el precio es alto. La magia que has usado nunca podrá ser olvidada. Xochitl regresó a su hogar, y aunque su vida continuó, las leyendas de su valentía perduraron. Los antiguos sacerdotes nunca fueron olvidados, y Chichén Itzá siguió siendo un lugar de misterio, donde la serpiente emplumada seguía protegiendo a aquellos que se atrevían a enfrentar sus propios miedos. Y así, el último de los grandes guardianes de Kukulkan, la joven Xochitl, se convirtió en una leyenda que jamás sería olvidada. Su sacrificio y su coraje serían recordados por generaciones, y la pirámide de Chichén Itzá siguió siendo un faro de esperanza, guiando a las futuras generaciones hacia el equilibrio y la armonía.